Y empezamos. Vale, hoy teníamos que corregir los ejercicios de paginación y las páginas de detalle. Es decir, teníamos el ejercicio de las APIs que habíamos hecho previamente. Vamos a cargarlo y lo vemos. Y ese ejercicio... Vale, y ese ejercicio... Veamos aquí. Íbamos a conectar a 4 APIs, ¿vale? Final Space, la API de Monster Hunter, la de Pokémon, Trading Card Game y la de Valorant. Entonces con esas habíamos hecho unas páginas para traer la información. Entonces se trataba ahora de hacer las páginas de detalle, ¿vale? De estos elementos. Vale. Esta es la API de Pokémon que tardaba en cargar la vida. Vale. Que ya sustituimos la última vez por el JSON porque la API daba o tardaba un montón en traer la información. Y bueno, y teníamos la del Valorant. Vale, entonces se trata de ahora jugar con esto para hacer las páginas de detalle y las APIs que nos permitan trabajar con la paginación, ¿vale? O que venga la información paginada, pues hacerlo. Que eran la de Pokémon. Lo que pasa es que Pokémon estamos teniendo los problemas con la API. Lo veremos a ver. Que era básicamente esta API. Bueno, el otro día ya nos pasó que estaba teniendo problemas la API para devolver la información. ¿Vale? Pero bueno, si no, montaremos un poco cómo sería y luego ya lo vemos. Vale, y la de Monster Hunter, ¿vale? Que para Monster Hunter teníamos la petición que en la que nos permitía hacer queries, esa API, queries de Mongo. Y dentro de la query de Mongo lo que hacíamos es especificarle que el ID iba a ser mayor o mayor o igual que 1 y menor o igual que 20, de tal forma que íbamos sacando elementos de 20 en 20 según los IDs que tenían, ¿vale? Bueno, pues como tal, ¿vale? Mira, tarda, hace un timeout porque no coge la información. Está o caída o medio caída. Vale, no pasa nada porque teníamos... Vale, hicimos el JSON el otro día. Lo que pasa es que bueno, ya veremos a ver si... ¿dónde está la API? Vale, aquí tendríamos, veis, ahora cargando desde el JSON la información de... Bueno, la de los Pokémon, ¿vale? Que sacábamos por aquí. Vale, entonces vamos a hacer, como os decía, la parte de detalle y la parte de paginación. Podemos empezar con la paginación, que dado que la de Pokémon está así un poco rara, solo tenemos la de Monster Hunter, ¿vale? En la que vamos a tener que trabajar con este ID. En cuanto a la información que devuelve, era lo mismo que devolvía bueno, devolvían todos, que era en el caso de Pokémon devolvía el array con los objetos, ¿vale? Que era las interfaces que ya habíamos hecho el otro día. Había mucha información que íbamos a reutilizar, ¿vale? Y una de esas era las interfaces, ¿vale? En este caso hay APIs que devuelven información diferente, ¿vale? En las páginas de detalle, ahora lo veremos cuando trabajemos con la parte de detalle. Pero bueno, lo que os decía, para trabajar la paginación de Monster Hunter, nos vamos a ir al servicio de Monster Hunter. Monster Hunter teníamos una función que habíamos hecho para traer todas las armas. Vale, ya lo que pasa es que nosotros habíamos especificado que como tal el ID iba a ser o ya habíamos hecho para sacar solo los 20 y así no comernos todo el tiempo de espera de sacarlas todas.
Vale, lo que vamos a hacer ahora es, utilizando esta petición o esta query, ¿vale? Sacar de alguna manera en la función para coger los datos que, dada una página de tipo number, tendremos que sacar, ¿vale? Con la página sacaremos el ID mínimo y, bueno, ID máximo. Vale, esto representa el ID mínimo que voy a mostrar y el ID máximo que voy a sacar. ¿Vale? En función de la página. Pensar que esto es la página, lo que representaría la página 1, ¿vale? Que tenemos el ID 1, el 20. Esto sería página 1, min 1, max 20. Página 2, bueno, vamos a duplicar. Esto sería página 2, iría desde el 21 hasta el 40. Página 3 iría desde el 41 hasta el 60. ¿Vale? Entonces con esto tenemos que sacar una lógica, ¿vale? Incluso si quisiéramos podríamos hacer también un page size de tipo number, así lo hacemos más completo. ¿Vale? En el que vamos a tener el número y el tamaño de página. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, esto sería 20. Entonces, la lógica, ¿vale? La más fácil es sacar el máximo, ¿vale? Dado el número de página y el page size, si vemos que el máximo, ¿vale? Si tenemos que page size es igual a 20, por ejemplo, tendríamos esto. Entonces, podemos deducir que el máximo siempre es igual al número de página por el tamaño de página. Fijaros que número de página 1 por tamaño de página 20, 20. Número de página 2 por número de página por tamaño de página 20, 40. ¿Vale? Y así. Con lo cual podemos hacer una constante máximo que es igual a el page por el page size. Vale. Con eso tendríamos el valor máximo. Ahora, ¿cómo sacamos el valor mínimo? En función de los datos que nos dan. ¿Vale? Es decir, en el caso del 1 sería el 1, en el caso del 2 sería el 21, en el caso del 3 sería el 41. ¿Vale? Es buscar la norma matemática que monta esto. Si nos fijamos, ¿vale? Sí que hay una secuencia un poco que es, si la página es 3, ¿vale? Para sacar el 41 lo que estoy haciendo son dos opciones, ¿vale? O coger el máximo y restarle 19, ¿vale? En realidad le estoy restando el page size menos 1, ¿vale? O la otra sería al número de página menos 1, ¿vale? Es decir, si estoy en la página 3 sería 2, número de página menos 1, le multiplico el page size, ¿vale? 3 menos 1 sería 2 por el page size que es 20, sería 40, y le sumo 1. ¿Vale? Entonces al final es como lo queráis hacer. ¿Vale? La primera creo que es un poco menos liosa, la segunda igual os resulta un poco más liosa. Igual, ¿no? Igual os gusta más la otra, pero bueno. Pero básicamente el mínimo, ¿vale? Hemos dicho que sería el máximo, ¿vale? Menos el page size más 1. ¿Vale? Es decir, pues lo que decíamos, menos 20 más 1, ¿vale? Sería 19. Entonces 60 menos 20, 40 más 1, 41.
40 menos 20 serían 20 más 1, 21, ¿vale? Y así sacaríamos el valor mínimo y el valor máximo. Entonces con esos valor mínimo y valor máximo ya podemos aquí montar una URL. Entonces si tenemos que esta sería la parte variable de la URL, a la URL base le tendríamos que concatenar esto, pero donde pusiéramos los valores, ¿vale? Esto tendremos que sacarlo y decirle que esto va a ser concatenado con el mínimo y esto sería el máximo. ¿Vale? Con lo cual tenemos ya la URL para montarla de manera variable en función de la página y el tamaño de página que me den. ¿Lo entendéis? Esto es lo más lioso que vamos a ver hoy. Yo directamente le resté 19, pero bueno, si al final... A ver, el 19 es si trabajas con un número de página fijo. Claro, claro, sí, sí, sí. Lo he hecho así, que podíais hacerlo perfectamente, ¿sabes lo que te quiero decir? El trabajarlo a página 20 y ya está. Eso es para hacerlo más dinámico aún en cuanto a si Claro, claro. quisiéramos modificar el tamaño de página. No lo vamos a hacer, que luego en el TS directamente mandaremos un 20. Pero bueno, lo tenéis ya preparado por si quisierais hacerlo eso, dinámico totalmente. Ok. Vale, pues con eso ya tendríamos la función preparada para la paginación. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Vamos a ir al Monster Hunter. Bueno, voy a ir quitando cosas para no marear. Pokémon. Interfaz tampoco me hace falta. Igual luego sí para... Y Monster Hunter List, TS y HTML. Vale. En el TS obviamente ahora la función da error porque no tengo ni mi página actual ni page size. ¿Vale? Vamos a iniciarlos y entonces ahora sí que le podríamos pasar el page. Current page y page size. Vale, ahora ya he pasado los datos, vale, ya puedo cargar esa información. Entonces visualmente esto ahora mismo nuestra parte de Monster Hunter no debería cambiar, ¿vale? Debería seguir sacando las primeras 20 armas que teníamos. Vale. Ahora bien, la cosa donde nos interesa trabajar es en la parte del HTML donde ya vamos a paginar esa información. Es decir, antes de sacar las columnas, vamos a poner aquí un punto call 12. Vale, y en ese call 12, que bueno, vamos a ponerle un next. Este es el content center. Vamos a centrarlo, vamos a poner un NGB pagination. Vale, la paginación que hicimos. Y esto, pues, cosas importantes. Vale. Detalle. Para la información de la API, en este caso, digamos que tenemos, como había que darle un collection size, ¿os acuerdan? ¿Os acordáis? Que era el número total de elementos que tenía la API. Vale, ese número de elementos se puede hacer, ¿vale? O sea, lo podemos hacer real. El problema que tenemos con esta API es que para hacer esa petición
realmente lo que tengo que hacer es contar los números totales que tiene la API. Es decir, os lo enseño para que veáis. Voy a... Bueno, de momento voy a contar esto. Y entonces, para que veáis en el servicio, voy a duplicar esta función. Vamos a hacer get, vale, aquí le voy a decir que no cojan nada, esto no me hace falta nada, y le voy a decir que haga la petición directamente a la URL base. Vale, esto es, va a sacar la información, y a la vez que hacemos esto es this punto count, voy a poner, vale, joder, que no quiero esto, ¿no? Ahí. Vale, vamos a hacer al data service, bueno, como lo llame, nuestra handler service punto get weapons number, subscribe, next, vale, y vamos a decirle que total total weapons number es igual a 0, y vamos a decirle aquí que total weapons es igual a el value punto let. Vale, vamos a sacarlo por consola para que lo veáis. El total weapons. Vale, pues el problema que tenemos, ¿cuál es? Vale, pues vais a ver el problema cuál es. Si yo hago esta petición, vale, esto compila, esto me saca me saca las armas que hemos visto hasta ahora, pero habéis visto, al cabo de un tiempo es cuando me dice ya el número de armas que tenemos. Entonces, hasta que no tenga eso, ¿vale? No voy a poder mostrar la paginación de manera correcta. Es decir, vamos a ver la web, pero la paginación, hasta que no tenga el número exacto de armas que tengo, pues no va a ser correcta o exacta. Vale, entonces, bueno, lo que voy a hacer es, voy a montarla como el valor que me da, 1299, que mientras vaya calculando las que tiene, si ha modificado algo en la API nos lo actualizará, ¿vale? Cuando cambie el valor. Pero mientras nosotros, en HTML, ahora sí, podemos decirle que el collection size está dentro de total weapons. Vale, el problema es eso, que esa petición tarda como 5 o 6 segundos en hacerla, porque al final pensar que un JSON de 1300 campos, ¿vale? Entonces al final es un montón de información que tiene ahí, y tarda pues eso, en traerla 5 o 6 segundos. Pero también depende de la conexión y todo, pero al final su servidor está limitado. Entonces esto es lo más aproximado que podemos hacer para ir trabajándolo ahí y ya está. Vale, mientras lo que decía, el page size lo podemos establecer con la variable page size, para eso lo hemos hecho. El page lo ponemos con el current page, y luego además el page change, que vamos a tener que cargar con el bueno,
la función loadWeapons, que le vamos a pasar el valor. Esto era el $event. Vale. Entonces vamos a tener que adaptar esto, ¿vale? A nuestra función. Vamos a ponerle también los boundary links y rotate vale, para la paginación. Vamos a ponerle un max size de 5 y bueno, creo que ya estaría. Vale, entonces en el loadWeapons lo que vamos a decirle ahora es que va a venir aquí un page opcional de tipo number. Vale, con esa page opcional lo que vamos a hacer es controlar que si efectivamente tengo número de página, vale, si tengo página, lo que vamos a hacer es mandarle aquí. A ver, podría sobreescribir el current page, pero bueno, no. Bueno, podemos hacerlo, ya está. Mi page, mi current page es igual a page, ¿vale? Y ya está. Así nos ahorramos en movidas. Entonces actualizamos el número de página que vamos a mandar con la página que nos viene del evento, que es la página a la que han cambiado. Acordaros que el cambio tardaba en hacerse efectivo. Y esto es privado, hay que hacerlo pull o protected por lo menos para que pueda acceder desde el HTML. Vale, fijaros que ahora sí que tengo la parte de la carga. Y si cambiamos, nos cambia. ¿Vale? Si además pongo la última página, en teoría sí debería coger esto. Esto es porque hay imágenes, creo que no sé si eran las últimas páginas. No, pero aquí tiene que haber puesto. Esto es porque lo gestiona por ID y los últimos IDs válidos que hay son estos. Vale, porque estamos haciendo las peticiones por ID, pero el conteo que estamos haciendo, vale, lo estamos haciendo por elementos totales. Como el número de elementos totales que sale es 1299, pero el último ID que sale, a ver si tengo el array, vamos a sacar el último array, vamos a sacar en el next del weapon list. Vale, la última colección. Vale, el problema que teníamos aquí es que a la hora de intentar acceder a las imágenes, creo que hay un error, porque hay elementos que no tienen imagen. Entonces, como intenta acceder a esa variable, esto es en la interfaz. A ver, ¿dónde estás? Es assets, si no recuerdo mal. Vale, assets que sí tiene imagen, pero no, el campo que está fallando es un campo que notice of null, reading imagen. Esto es
porque una de ellas, ¿vale? Una de las armas que estamos sacando en assets, aquí está, justo, ¿vale? Tiene nulo, ¿vale? Entonces, para controlar eso, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es cuando accedemos a la imagen, que es aquí, ¿vale? Decirle que esto es weapon.assets. Si tienes weapon.assets, hace esto. Si no, vamos a poner una imagen. No sé si tenía alguna imagen. Tenemos esas. A ver si tengo ya alguna dentro de mis imágenes de imagen not found. Esta. Vale, le vamos a decir que si no, lo que va a coger es esto, es barra imágenes barra no imagen icon.png. Vale, básicamente lo que está pasando es que intenta acceder a una variable que es nula, con lo cual al intentar acceder a la variable nula, pues entonces da error. Entonces básicamente lo que estamos diciendo es, si intentas acceder a una variable que sea nula, a ver que cargue. Si intentas acceder a una variable que sea nula, pues entonces no cargues esa imagen, sino que carga otra. Este es el escenario que nos está gustando. Assets. No podemos hacer data. If assets. else. Y lo que voy a hacer es aquí directamente, esto sería la URL si no tengo, vale, y esto sería si sí tengo. Ahí encontraremos otro problema seguramente. ¿Qué le pasa ahora? Vamos a poner que sí. Ahora, vale, saco las armas, voy a la página 65. Vale, fijaros que todas estas no tenían imagen, por eso no se veían antes, y cuando fallaba la primera imagen ya el resto no cargaba la información. Entonces ahora ya hemos protegido eso, ese campo, y ya está. ¿Vale? Es porque a veces las APIs pues te devuelven nulos en datos. Pues simplemente hay que tener en cuenta eso a la hora de desarrollar la parte de HTML y ya está. Vale, bueno, pues eso. En cuanto a la parte de la paginación, ¿vale? ¿Dudas con la paginación de Monster Hunter? Como detalle eso, que como no sabíamos los elementos que venía, teníamos que hacer el count de la información que venía de la API, y luego pues el detalle que hemos tenido de las imágenes que no se veían, que hemos tenido que arreglar. Vale, la de Pokémon, salvo que haya pasado algo y ya funcione. Vale, voy a hacer un testeo. Vale, si funciona os la hago, y si no os la hago
a ciegas. Eso es que no. Bueno, pues lo hacemos con el data.json, ¿vale? Aunque sea para que veáis cómo funcionaría, pero ya está. Básicamente esto es, voy a tener ahora Pokémon Cards que me van a poner un page de tipo number y un page size de tipo number. Página vale. Entonces la información devolverá la misma, lo único que ahora el URL base tendríamos que concatenarlo con la página. Esto es, cortaríamos aquí el URL base, ¿vale? Vamos a hacer para que lo veáis. URL base 2 estaría cortado aquí. Y entonces aquí tendríamos que concatenarlo. Tendríamos page igual. Aquí le pasaríamos la página. Y aquí le pasaríamos el page size. ¿Vale? De tal forma que tendríamos la URL rellenada para poder hacer la URL página. Eso en el HTML o en el Pokémon Trading Card, lo mismo, tendríamos que ponerle aquí un current page, un page size, ¿vale? Y entonces con eso ya podríamos hacer la petición a la API para sacar la información. Es decir, donde antes teníamos Get Pokémon Cards, tendríamos ahora Get Pokémon Cards Paginated con el current page, con el page size, y en la parte visual tendríamos que ponerle ahora, después de la colección, aquí empezamos el row, aquí pondríamos un punto con el 12 que tendría un ngv pagination, que tendría un collection size. Vale, el collection size dentro de la información de Pokémon, esto es directamente el card list, ¿vale? Que estamos haciendo el array, pero dentro de la API sí que tenemos información de paginación. Entonces vamos a poner un API data, agresivo API data, API response trading card game, vale. Y de ese API response nosotros podemos sacar el esto es, espérate que no lo he cargado. Aquí cuando coge la información tendríamos que decirle también API data es igual a value. Vale, y ahora que sí que tengo la información cargada, API data punto, vale, y teníamos el data que era el array, luego tendríamos el page size que lo podemos también coger de aquí si quisiéramos, el total count que sería el total de elementos. El count es el número de elementos en esta página, si no recuerdo mal, y el page es el número de páginas que tengo. Entonces con eso trabajaríamos con el total count. El page size lo pondríamos con page size, el page con el current page, y el page change lo que haríamos es llamar a load cards con un $event. Vamos a decirle aquí que esto add cards podrá
traer un page de tipo number. Cuando sea el caso, pues page o if page current page igual a page. ¿Vale? Es decir, si venimos con página, pues actualizamos la página actual y ya estaría. Vale, pues con eso ya tendríamos la parte de luego llamar a la API con esa página y el tamaño y pues nos funcionaría. ¿Vale? El problema es que pues, la API ahora mismo está tontita y no quiere funcionar. Pero bueno, debería funcionar ahí. Bueno, nos falta esta para validar, que es un protected. Ahora para poder invocarla desde el HTML. Esto la API, si no lo hemos cambiado. Ah, no, vale, porque la función... No, sí, estamos llevando a página A, no, no. Y URL base... Ah, no, URL base 2. Vale, y esto es porque aquí... Esto lo tengo que proteger con un... @if API data. ¿Vale? Es decir, solo cuando venga la información y pueda tener el total, entonces muestro la paginación. El problema es que, pues eso, como la API no responde, pues no muestra la información. Pero bueno. Vale, ese es el datadito. Vale, pero con eso tendríamos un poco la información de Pokémon. Vale. Pero bueno, como hemos visto la página de Monster Hunter, habéis visto que es muy parecido, prácticamente igual, ¿vale? Lo único que cambia que si tenemos el page y el page size, pues el servicio es mucho más sencillo, porque directamente ya lo mandamos en la petición y ya está, no hay que hacer cálculo ni hay que hacer nada. Vale. Bueno, pues entonces lo que vamos a trabajar es con las páginas de detalle, ¿vale? Las páginas de detalle, vamos a empezar con la de Monster Hunter, ya que lo tengo aquí. Y es la idea que cuando pulsen en cualquiera de los elementos vamos a tener que ir a la página de detalles. Mira, ahora devuelve la aplicación. Entonces en Monster Hunter HTML, vale, vamos a hacer el Monster Hunter. Esto tengo, ¿dónde está? Aquí, vale, una card que le vamos a tener que dar algún estilo para poner que el usuario está tocando algo. Vale, le vamos a decir que el card hover, vale, vamos a hacer un transform, bueno, que aumente un poquito el tamaño. Vale, vamos a hacer un border color, lo vamos a cambiar a moradito, por ejemplo. El cursor pointer, vale, y bueno, de momento eso. Vamos a hacer el transition, que lo haga en punto 0,6 segundos. Vamos a decirle que el card, el transition, lo haga en 0,4. ¿Vale? Esto es lo que tarda en volver al estado original. Esto es lo que tarda en ponerse el hover, ¿vale? En hacer el crecimiento, cambiar el color del border, etc. ¿Vale? Entonces básicamente es esto. Vale, bueno, pues eso. Algo, no me gusta tanto. 0,6. ¿Vale? Para que no crezca tanto. Pero bueno, eso. Al final para que veamos de alguna manera que el elemento es clicable.
Vale, entonces la gracia de esto es que cuando yo ahora haga clic me lleve a la página de detalle. Vale, para la página de detalle vamos a ir a la API de Monster Hunter. Vale, en la documentación de las armas tenemos coger una arma específica, get a specific weapon. Vale, nos dice que tenemos que pasar barra weapons y luego pasar el ID directamente. Esto es, vamos a tener que hacer en nuestro servicio una función, vale, que será get weapon. Vale, get weapon monster hunter. Vale, esto va a devolver una, bueno, en teoría un arma sola. Vamos a verificarlo, vale, vamos a ir a la petición que teníamos y le vamos a decir que aquí nos saque el arma 1. Vale, como veis la información, vale, es un poco lo que teníamos con con el otro, vale, el objeto es prácticamente el mismo, vale, la misma información que teníamos en el array, vale, fijáis, este es el 1 y es la misma información que tenemos. Vale, entonces no tenemos que tocar nada, es decir, le podemos decir que directamente lo que nos devuelve es un Weapon Hunter, Weapon Monster Hunter, ¿vale? Que es el arma que habíamos definido, ¿vale? Estamos diciéndole que nos devuelve directamente el objeto. La URL a la que tenemos que ir, ¿vale? Fijaros que hemos puesto el URL base en Weapons, entonces vamos a tener que concatenarle la barra y luego un ID que me van a pasar. Pues si necesito que me pasen un ID, le tengo que poner aquí un parámetro llamado ID, ¿vale? Con lo cual me pasarán ese ID y lo recogeré. Vale, para poder trabajar con, bueno, esto es para hacer la URL. Como tal, ya tenemos la función del servicio, ¿vale? Lo siguiente sería en nuestro listado, ¿vale? Nosotros vamos a tener que poder ir a esa página de detalle, la página que nos va a mostrar los detalles de del arma, ¿vale? Para eso vamos a decirle que dentro de la card, que al final es la que le hemos puesto también el hover, vamos a tener un router link que nos lleve a la ruta de detalle. Vale, el tema de la ruta de detalle es que no hemos creado una ruta de detalle. Vamos a tener que ir a nuestro archivo de rutas para definir rutas de detalles. Nosotros teníamos un Monster Hunter list, ¿vale? Para el listado, pues vamos a tener ahora que hacer un Monster Hunter detail. O podemos hacer un Monster Hunter list barra .id. Vale. Y vamos a necesitar también montar el detalle, ¿vale? O el componente de detalle o los componentes que se van a encargar de gestionarlo todo. Vale, vamos a ponerle aquí, esto es el server. Y aquí vamos a poner. Pues entonces vamos a hacer ng generate component, vale, teníamos la parte de components barra web barra vale, ahora teníamos aquí barra Monster Hunter barra Monster Hunter detail. Vale, entonces nos ha creado dentro de la carpeta donde teníamos Monster Hunter el componente, ¿vale? No he puesto el --skip test, así que me ha creado el de pruebas, lo borro y ya está.
Entonces ya tenemos el componente detalle. Entonces ahora tenemos que decirle que esta ruta del ID será Monster Hunter Detail. ¿Vale? Ese Monster Hunter Detail cargará cuando nosotros vayamos a la ruta correspondiente. Vale, como hemos hecho una subruta del list, la podemos definir directamente aquí, poniendo el IDE. Esto es weapon punto IDE. Esto es type number. Esto es. Vale. O lo puedo hacer de otra forma, que es. Y esto ponerlo así. ¿Vale? Para que coja el string. ¿Vale? Básicamente porque el weapon ID es un number, pero el campo de la ruta siempre tiene que ser un string. ¿Vale? Entonces para coger. Entonces básicamente cuando le damos a cualquiera, fijaros que me lleva al ID correspondiente. ¿Sí? ¿Vale? Y nos lleva a la página de detalle. ¿Vale? Entonces de momento esa parte funciona. Vale, tendríamos ya lo que es la parte de ir a la página de detalle. Voy a quitar los console que no nos marea. Vale, lo otro que tendríamos es que gestionar en la página de detalle es el input. Para poder gestionar el input dentro del config, en el provider router teníamos que añadirle with component input binding. Vale, esto nos iba a permitir recoger ese parámetro ese parámetro ID que íbamos a tener de manera dinámica. ¿Vale? Es decir, ahora nosotros en nuestra página de detalle, Monster Hunter Detail TS, y vamos a poderle decir aquí que iba a tener un input vale, que iba a tener un ID, que iba a ser un ID de tipo, bueno, poco number. Vale, le digo que no se preocupe, que se va a inicializar cuando cargue. Y va a necesitar también acceso al servicio Monster Hunter Service, tipo Monster Hunter Service, inject Monster Hunter Service. Y lo que voy a hacer es la interfaz onInit. Vamos a hacer el engine init para que haga this.load weapon. Este load weapon cargará el arma, ¿vale? Que tenemos cogida con el ID. Entonces llamaremos al Monster Hunter Service .getWeapon Monster Hunter. Esto va a recoger el ID. Nos suscribimos. Si todo va bien, vamos a tener que guardarlo en algún sitio. Pues vamos a hacer un objeto de tipo Monster Hunter. Pues esto es Monster. Bueno, Weapon Monster Hunter de tipo Weapon Monster Hunter. Vale, le digo que no se preocupe, que la inicializaremos porque precisamente la vamos a inicializar cuando nos devuelva la información la API.
Entonces le vamos a decir que nuestro weapon Monster Hunter es igual a la información que viene de la API. Si todo va mal, pues sacaremos la consola del error por consola. Con eso tendríamos el objeto. Bueno, vamos a ver que efectivamente tenemos el objeto y vamos a verlo por consola. Vale, efectivamente cargo el 7 y aquí tengo el objeto 7, vale, con su ID 7. Si voy a Monster Hunter, cargo otro, el 8, aquí tengo el ID 8, vale, pues sí, está funcionando y está cogiendo la información. Vale, ahora nos faltaría mostrar de alguna manera la información con una card, ¿vale? Visualmente para sacar los datos y mostrarla pues de alguna manera, como quisiéramos. Vale, ya os dije que la parte de listados siempre es minimalista en cuanto a datos, pero en la parte de página de detalles ya podéis sacar un poco más la información. Vale, entonces voy a coger y vamos a decir que dada Monster Hunter el interface aquí. Vale, voy a aprovecharme de la IA para que os haga con Bootstrap una web, vamos a decir un HTML, que el HTML al final es lo más tedioso, usando las clases y la interfaz de datos siguiente. Página de Monster Hunter. Vale, se lo voy a pedir y a ver qué HTML nos genera. Vamos a ver el HTML que nos ha generado y la página de detalles. Vale, vamos a ir al Monster Hunter Detail, HTML. Vale, voy a ver la información que nos ha generado la IA. Vale, lo primero que voy a hacer es controlar la información con un if, vale, que es solo cuando tenga el arma, vale, vamos a mostrar la información. Y aquí hay un table cortado a medias. Durabilidad, esto me ha cortado. Claro, se ha venido arriba y me ha hecho una olla. Vale, aquí el table, aquí. A ver. Vale. Bueno, estos en if habría que convertirlos en @if. Ahora lo miro, a ver. Pero la cosa es que todos los weapon estos son weapon Monster Hunter, vale. Weapon Monster Hunter. Mira, control R, vamos a hacer aquí control R y todo lo que ponga weapon, vamos a decirle que ponga weapon Monster Hunter punto. Vale. Y así visualizamos a ver qué nos ha montado. Tengo curiosidad por ver.
Vale, esto fallará porque aquí es cuando ya hay que empezar a cambiarlos en if por @if. @if. Montamos un span y es si existe esto. Esto desaparece. Vale. Vamos a buscar en if. Vale. Vale, vamos a poner lo mismo. Esto es esto y mete esto, si no @else. Esto. Vale. Aquí es con un for. Vale, solo lo hago con esta para que lo veáis cómo podéis hacer una página rápido, pero nos falta el track. Vale, aquí tendréis el otro if. Element. Element.hidden, vale. Esto va afuera y esto va dentro del if. Vale, ¿cuántos if me quedan? Este. Ahí. La durabilidad. Esto es. Y aquí hay que hacer una @for. Es que al final le voy a poner. Voy a poner monster hunter. ¿Por qué no coge la @for? Sí, vale, esto es el track, pero es que no me está cogiendo el... Ah, vale, coño, que esto es la variable aquí. Esto se llama voy a poner monster hunter punto durability. Esto era... Sí. Punto durability. Vale. Y por cada uno haces un tr. Vale, ahora sí. Por cada uno. Aquí necesita otro track.
index para que salga los elementos. Aquí tenemos otro arroba if. Si esto es igual a esto, vale, esto lo cierro y el div. Esto es porque me sobran divs. Por ahora no. Pero no estará cerrado aquí. Este me ha colado. Este div cierra aquí. Ahora este div suelta este. Ahora sí. Madre mía. Se ha columpiado aquí para hacerme. Más vale que sea una Mona Lisa lo que me ha montado, porque después de todo esto. Vale. Estos son los materiales, esto es con el for. A día de hoy que sigan sin haber arreglado las IAs, lo de Angular con el ng for y el if. Vale. Aquí falta el track dólar index y que bueno, podemos ahorrarnos cosas ya, ¿vale? Bastante bonita será. Bueno, esto tampoco hace falta. Queda precioso así, seguro. Se me ha colado aquí un... No. Si los slots son 0. Vale. Hacemos el span. Vale. Vamos. Ahí esto, claro, como me he cargado todos los divs, ahora necesitaré cerrar esos divs. A ver. Me falta cerrar uno. Es el container y ya está. Vale, y entonces pues tendríamos una página de detalle, pues eso, línea 45, bueno, toca la línea 45. Ah, que me falta un for aquí. Vale. Vale, entonces pues eso, tendríamos para la página de detalle, habríamos hecho una página y un poco apañada.
Lo que pasa es que el icono no sé, podemos gastar la otra imagen en vez de la del icono, un poco chorrilla. Pero bueno, podríamos ponerle aquí imagen. ¿Vale? Y veríamos la imagen en vez de el iconito. Pero bueno, esto ya es cuestión de gustos, lo que quisiéramos. Vale, pero es, pues eso, tendríamos un poco una página de detalle controlada con el parámetro, ¿vale? Que hemos puesto. Luego la parte visual, pues eso, es al final un poco de jugar con los estilos de Bootstrap, de los badges, bueno, de montar una tabla, con los elementos. Si al final son clases de Bootstrap que más o menos conocemos, ¿vale? El contenedor, hacer filas con columnas para poner las cosas, montar una imagen, o poner la imagen en la otra columna que sería la de la derecha. Aquí es donde ponemos la parte del título, ¿vale? Pues el título, poner un H1 con el título. Lo que os decía de trabajar con los badges para poner la rareza, lo único que trabaja es con bueno, aquí con la rareza y aquí poniendo el icono de la estrellita. Es que no hay... Lo bueno de Bootstrap al final es que son prácticamente utilizan siempre las mismas clases. ¿Vale? Iteramos elementos de arrays, ¿vale? Por ejemplo, las diferentes rarezas que tenemos. Pues eso, ¿qué más? Estos son las ranuras de joyas, pues si tenemos varias ranuras, sacaría aquí las diferentes ranuras. Entonces, vendiendo el arma que tengamos, pues yo qué sé. Vale, aquí por ejemplo, veis, aquí sí que aparecen dos. Slot de rango 2, slot de rango 1 para el arma. ¿Vale? ¿Lo veis? Pues es eso, un poco al final, una página de detalle para eso. Sobre todo lo que más me importa, bueno, el apartado visual ya os digo que es trabajar en ello y al final es hacer páginas y practicar para ir sacando cosas, no tiene más. Lo que más me importa a mí es que entendáis el concepto de pasar el parámetro por la ruta, ¿vale? Es decir, los pasos que hemos hecho, porque la parte visual al final es Bootstrap, saber trabajar con Bootstrap y trabajar en la parte de eso. Pero la parte que me interesa a mí, que es la parte de Angular, es gestionar la ruta que va a tener el parámetro, ¿vale? Con el componente que va a cargar. Cómo llegar a esa ruta, acordaros que para llegar a esa ruta tenemos que ir desde un listado, pues llegamos a esa ruta. Acordaros que en este caso le hemos hecho subruta, es decir, que a la ruta de Monster Hunter List le hemos añadido o concatenado el ID, por eso lo podemos hacer con una ruta relativa, ¿vale? Es decir, aquí le estamos pasando el ID. Si no lo hiciéramos así, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Pues decirle que esto sería barra Monster Hunter barra list barra y le pasaríamos el programa. Vale, es lo mismo, vale. La diferencia está en que llegamos por una ruta absoluta, vale. La ruta absoluta es porque empezamos con la barra, estamos declarando la ruta desde la raíz del proyecto o desde la raíz del servidor, mientras que de la otra manera estamos haciendo una ruta relativa en función de la actual, ¿vale? Dudas que tengáis de esto.
A ver, no sé si os ha gustado el que haya hecho el HTML con la IA o preferís que el siguiente lo hagamos a mano. Era para que vierais algo diferente. Para que vierais que sobre todo la parte visual os podéis sacarle mucha ayuda a la IA. Siempre, al final las IAs están para ayudaros. Vais a tener que aprender a trabajar con ellas en las empresas. Yo con los CEOs con los que he hablado todos me dicen lo mismo. Que al final todos los empleados necesitan que trabajen con IAs. De hecho los forman y les dan cursos para formación de prompts, creación de prompts, para al final con lo que están trabajando en el día a día, para agilizar las faenas rutinarias, por decirlo así. Entonces me interesaba eso, que vierais un poco también el cómo podemos de manera rápida pedirle una página. Fijaros que el prompt que yo le he puesto es muy sencillo. Yo le he dicho, para que lo veáis aquí. Vale. Bueno, mira, da igual, lo hago directamente en el aquí. Vamos a ponerle prompt text. Vale, uy, no me ha cogido. Ah, vale, sí, porque le he dicho. Vale, ¿me ha cogido todo? No me ha cogido todo. Vale, lo que he hecho es básicamente le digo, usando clases de Bootstrap para que todo nos lo hiciera con Bootstrap, que es lo que estamos trabajando, y la interfaz de datos siguiente. Entonces le pasáis la interfaz de datos con la que vais a trabajar para que él sepa los datos con los que tiene que trabajar. Le podéis pasar el fichero también, ¿vale? En vez de escribírselo, le podéis pasar el fichero y también lo coge. Le decís generar una página de detalle para el arma de Monster Hunter. Fijaros que es muy sencillo, ¿vale? Luego ya podéis especificarle exactamente si queréis algo más concreto a la hora de buscar un resultado, ¿vale? Pues si exactamente queréis algunos detalles más que haya, o que os monte una gráfica, o que os monte algo con ello. Pero bueno, fijaros que con nada, con dos palabritas enseguida nos ha hecho el código. Luego ya podríais acotarle para que lo haga con el @if y @for en vez de con el if y ng-for, etcétera, etcétera. Pero bueno, que la idea es esa, que lo podéis generar de manera muy fácil, por lo menos la parte visual, ¿vale? Que os puede ser de mucha ayuda. Luego la parte lógica pues ya es en función de lo que queráis hacer, pues os podéis apoyar más o menos. Pero bueno, entonces dicho eso, esta era la página de Monster Hunter, ¿vale? En el que ya habéis visto un poco cómo montaríamos eso. Vamos a ver las otras, ¿vale? Al final el proceso es muy similar, pero bueno, cada página luego también tiene sus peculiaridades. Podríamos haber trabajado también la página de detalle con el IDE, porque este era numérico, para ir anterior y siguiente, pero bueno, como lo vimos en la de Ricky Morty, no me importa, que lo tenéis de apoyo. Vale, teníamos las dos que nos quedaban, eran Final Space y Valorant, ¿vale? Porque la otra, Pokémon, está hoy raro, bueno, está últimamente raro. Entonces básicamente pues lo que tenemos que hacer es irnos a ver esas APIs, ¿vale? Para ver la información sobre todo que devuelve, es decir, dentro de los agentes que estamos cogiendo. Vale, pues me dice que para coger un agente lo tendré que coger con el UID, ¿vale? Pues entonces vamos a hacer la función que coja el UID a la URL de agentes. Valorant Service, ¿vale? Teníamos que cogíamos los agentes de Valorant, que era con el agents,
Vale, pues entonces vamos a decirle que vamos a tener una función que es getAgentValorant, que nos van a pasar un UID de tipo string. Y esto ahora vemos a ver qué devuelve la API, ¿vale? Porque es importante saber qué devuelve la API. Ahora lo revisamos. Y la URL base le tenemos que concatenar la barra y luego el UID. Vale, eso es lo que me dice la documentación que necesito. Lo otro que voy a necesitar saber es precisamente pues la interfaz de datos que me devuelve. ¿Vale? Entonces tenemos los agentes, estos son todos los agentes. Voy a copiar un UID, que es este, por ejemplo, para concatenarlo aquí y tener la información de individual. Ahí fijaros que la información individual que me devuelve es un status 200 y luego un objeto data que será el objeto del personaje. Vale, si venimos a las interfaces de Valorant Interface, lo que nos devolvía la API de la respuesta de Valorant era un status de número y luego en data el array. Con lo cual puedo reutilizar esto, ¿vale? API response Valorant agent, ¿vale? Para un solo agente. Vamos a decirle que la diferencia está en que en vez de devolver un array, devolverá solo el objeto. Data con el objeto y status number. Status number, data con el objeto. ¿Lo veis todos? Como ya os dije, esto es importante. Esta es la parte más importante, que es donde siempre falláis, que es entender lo que está devolviendo la API. ¿Vale? Cada API es diferente, cada API es un mundo y cada API tenéis que ver la documentación para ver cómo funciona y cómo nos está devolviendo la información. Cómo accedemos a las rutas de detalle, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el proceso es: veo la documentación, veo la información de la ruta de detalle. En este caso teníamos que concatenar a la ruta que teníamos de todos el UID, ¿vale? Lo hacemos, visualizamos los datos. Si no lo veis claro en JSON, os podéis coger el JSON to TypeScript, copio esta URL, me vengo al JSON to TypeScript, vengo al transformador, pongo la URL y fijaros que él hace lo que os estaba ya comentando. Tenemos un status de tipo number y un data de tipo el objeto. ¿Vale? Vale, pues entonces tenemos que decirle eso, que está en la petición del servicio, lo que devuelve es un API Response Valorant Agent. ¿Vale? Que es la que hemos hecho. Vale, lo otro que tenemos que hacer es en nuestro archivo de rutas, donde teníamos el Valorant, vamos a tener ahora otra ruta, ¿vale? Que va a ser la de detalle. Voy a hacerla diferente, ¿vale? Para que no sean todas iguales y así veáis diferentes casos. En este caso no tiene nada que ver la lista con el detalle, ¿vale? Con lo cual tendremos que trabajarlas. ¿Vale? Es bueno que normalmente lo hagamos como el caso anterior, ¿vale? Que cojáis una subruta para los elementos de detalle o esas cosas que al final son como hijos del listado, ¿vale? Y entonces es mucho más cómodo luego trabajar solo con la ruta relativa que ir trabajando siempre con la ruta absoluta sobre el proyecto. Pero bueno, para que veáis que podéis hacerlo de diferentes maneras, lo vamos a hacer así. Y voy a crear la ruta. Entonces esto, vamos a hacer que esto sea, como lo puse aquí, Valorant. Pues Valorant Detail. Y lo mismo aquí. Valorant. Script test.
Vale, ya tenemos esa página, pues Valorant Detail. Vale, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues ir al HTML donde mandamos donde tenemos el listado de personajes para llevarlo a la página de detalle. Pues entonces tendremos que donde tenemos la card, aquí vamos a tener un router link a barra Valorant barra detail barra se llama agent.uid. Vale, voy a tener que pasar el UID, que al final es el que luego voy a tener que concatenar para hacer la petición. ¿Vale? Entonces pasaremos el UID entero por la ruta. Y voy a tener además que darle un estilo aquí un efecto para cuando trabajen por la tarjeta. Esto es cuando vengamos a la página de Valorant, hacer algo aquí para pues cambiar los datos. O para que vea el usuario que voy a la página de detalle. Voy a ponerle dos puntos. Vamos a ponerle un border, color. Esto es el color primario, cursor pointer. Y esto lo que pasa es que lo que teníamos de fondo era la imagen. Voy a ponerle el punto acá, que el border width sea de X. Vale, vamos a hacer un transition. Punto 6 segundos. Transition punto 4 segundos. Ahí, para que sea transición. Bueno, pero un poquito más rápido. Vale. Y podemos hacer un difuminato, podemos hacer esto es una escala, vamos a hacerle otra forma, en vez de, para no haceros siempre lo mismo, podemos hacer un filter y aquí un blur. Padre, aquí lo he puesto en el este. Voy a ponerle el blur. El filter
Ahí tendríamos el efecto de que cambia cuando pasamos por encima. No sé si me deja poner taje. Los píxeles no creo que pueda. Creo que no coge. No, esto es como ponerle cero, igual. Ah, vale, porque me he comido esto. Nah, con el 1 se veía. Vale. Pero bueno, básicamente es eso, que podemos ir a la página de detalle. Creo que... Sí, vale. Ya puedo ir a la página de detalle. Es que no me acaba de convencer. Bueno, da igual. Da igual, un efecto. Vamos a poner el gray. Escale. Vale, bueno, podemos poner al 50, pero no sea tan exagerado. Vale, entonces con esto iríamos a la página de detalle. Vale, de la página de detalle podemos aprovechar vamos a aprovechar un poco lo que hicimos en la página de detalle. O bueno, voy a cargar primero los datos en la página de detalle y luego hacemos. Vale, entonces arroba input. Vale, vamos a decirle que de aquí vamos a coger el UID. UID de tipo string. Vale, esto que no se detalle. Implements on init. Aquí tendremos un agent de tipo Valorant agent. Valorant. Vale, y luego tengo en el envion init this.loadAgent. Y aquí lo que vamos a hacer es, necesitaremos el servicio, pues private, read only, Valorant service, inject, de Valorant service. Valorant service, vale. Con ese servicio, Valorant service, punto get agent Valorant, ¿de quién? Del UID que tengo, describe. Si todo va bien, next. Cogemos el agente. Bueno, Valorant data. Vale, y cogemos nuestro agente. Es igual a data punto data. Vale, que si no os rayáis con el data punto data. Vale, error. Joder. Error. Que no, coño.
Aquí, error. Vale, consola de error. Ya tengo el agente cargado, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es visualizarlo en el detalle. Esto es si hay agente, ¿vale? Pues entonces muéstrame el agente. Como os decía, teníamos aquí la card. Voy a coger la card y la retocaremos ahora para hacerlo. Vamos a hacer un row. Vale, aquí vamos a hacer un punto call 8 offset 2. Vale, y aquí voy a montar la card que vendrá, esto va afuera con el agente. I don't define it. A ver, porque creo que aquí lo hemos puesto como UID, pero en la ruta he puesto ID. UID. Ahí tendríamos la información de Gecko, pues la podríamos poner un poco más detallada. Esto ya es en función de la interfaz, la información que tiene, ¿vale? Que es lo que no quería yo, perder tiempo buscando pues eso, información. Podríamos sacar las habilidades, ¿vale? Es decir, ahora que tenemos espacio, aquí podríamos sacar pues, las habilidades. All save, no sé qué, tal. Y podríamos decirle aquí que esto es un H4 abilities y le enviamos un for agent.abilities, vale, este es un track de $index. Vale, ¿y qué vamos a hacer aquí? Pues por cada app vamos a poner un li que saque el app.display, por ejemplo. Esto además lo podemos hacer un class text primary. O sea que esté sacando información que no tienen. Abilities. Abilities es un array. Display name. ¿Qué coño he hecho? Ah, que lo he puesto en el list, ¿no? Tócate los huevos. A ver, aquí. Vale, lo que pasa es que en inglés esto es abilities.
¿vale? Y tendríais un poco pues el listado. Al final lo que os digo siempre, ¿vale? Esto es sacar información que queréis visualizar, que queréis mostrar, ¿vale? Pues ahí, esto es lo que os dije, que vosotros que sí que tenéis más tiempo para hacer las páginas, ¿vale? Pues lo dedicaréis precisamente para practicar la parte de Bootstrap, ¿vale? De colocar elementos, de visualizar, de sacar información, ¿vale? Lo que más os va a servir para practicar es esto. Yo al final, como tengo que corregiros todo en 2 horas, pues no me da tiempo a explayarme mucho más en esto, ¿vale? Bueno, tendríamos ya la de Monster Hunter con su página de detalles, tendríamos ya la de Valorant con su página de detalles y nos faltaría la de Final Space. Vale, Final Space pues es un poco lo mismo. Vamos a ver la API de Final Space, ¿vale? En la parte de la información, endpoint, character, ¿vale? Esto es para el personaje, todos los personajes, coger un personaje, añadir la ID después del character, ¿vale? Pues, o sea, simplemente tenemos que concatenar con el ID para sacarlo, ¿vale? Pues entonces le decimos que nuestro, vamos a cerrar el servicio, a toda la parte de Valorant y nos venimos a la parte ya de Final Space. Vamos a hacer get character Final Space, en el que me van a pasar un ID de tipo number, ID de tipo number. Ostras, me cambio el teclado, ID de tipo number. Esto, vamos a ver la información que devuelve, ¿vale? Importante. Voy a cerrar cosas para que no... Esto es... Y en este caso nos devuelve el objeto, ¿vale? El mismo objeto que teníamos en la colección, pero solo, directamente el objeto, ¿vale? Pues muy bien, vamos a sacarlo. Con lo cual puedo decirle que esto es, en vez de un array, ahora va a ser un objeto. Que la URL es character concatenando con el ID que me pasan. Y ya tendría la función para el personaje de Final Space. Mira, el archivo de rutas, ya que lo tenemos aquí. Pues Final Space. Vale, podríamos barra list, 2.id. Vamos a decirle que aquí tenemos el Final Space. Final Space. Detail. Vale, entonces cuando ya tenemos eso podemos decir que es Final Space Detail. Vale, ya tengo la ruta, ya tengo el servicio, vale, pues nos queda Final Space HTML, de alguna forma mandar la información para allá, vale, pues decirle que en el car vamos a tener un router link, que es el char.id, vale, acordaros, ruta relativa para concatenar, en el CSS .car joder, vale, vamos a ponerle que cursor pointer, vamos a ponerle un a ver que me monta aquí con la caja oscura, .car transition .4 segundos, vamos a hacer aquí el transition .6 segundos, vale. Eso, transición, vale, ruta,
cambia el ron, el shadow se la pela porque en el shadow es lo que yo pensaba. Vale, así que vamos a hacer un filter video. Hostia, su puta madre. Esto es a 0. Vale, si voy a poner esto es al 100%. Ah, vale, porque será el 1. El 1 se lo dejará bien, correcto. El 1.05 le dará el brillito. Se aprecia 1.1. 1.3. Aquí ya empieza a quemar la imagen. Pero no es blanco, pero bueno. Para el efecto, vale, nos vale. Vale, que es ver en el elemento en el que estamos. Y está. Vale, con lo cual pasamos al elemento. Vale, vamos a coger en el detail ts y hacemos un poco lo mismo. Esto es el arroba input. En este caso vamos a coger el id, un id de tipo string, bueno, number private read only final space service, tipo final space service, inject y final space service. Vamos a guardar también un character space, character final space, increment init, envion init, this.load character para cargar el personaje. Y lo que hacemos es con el servicio punto get character final space con el dcd, vale, y entonces ahora con el next this character es igual a data, porque nos venía directamente error. Vale, esto saco el error. Ya tengo el personaje cargado, vale, nos faltaría mostrarlo. Vamos a coger la card, vale, la reutilizaremos en el detail html arroba if character, vale, si hay personaje cargado, lo que voy a hacer es punto div row punto call 10 1, le ponemos la carta. Vale, ahí, bueno, lo que pasa es que esta carta está hecha muy grande. Lo que voy a hacer es voy a quitarle el car body, así solo dejo la parte del nombre y la imagen en la parte del listado y en el detalle donde vamos a sacar la información. Además de esto puedo sacarle otra vez voy a hacer abilities que he visto que tenía
y vamos a hacer un mueble con una arroba for add of character.abilities track $index. Vale, y aquí vamos a sacar la habilidad. Vale, esto lo podemos poner en text primary para que salga ahí. Esto es porque aquí es donde pone char, hay que ponerle el character final space. Character final space. En el root también no me hace falta. Y creo que ya estaría. Vale, la parte mala es esta, que cuando lo pasas a una car grande, esto es el nombre, eso está bien ahí, pero ahora vamos a hacer un punto row, punto call 3 y 9. En el de 3 vamos a poner la imagen y en el de 9 vamos a poner el car body. Vale, así lo tengo en dos columnas, ¿vale? En vez de así, pues queda así. Vale, podríamos haber, bueno, puesto esto en otra columna, pero bueno, al final es un poco sacar información. Podríamos ponerle esto en una columna de 4. Vale, tendríamos en la segunda columna que sacará solo las habilidades, por ejemplo, y la primera columna que sacará pues, otras movidas. ¿Alguna otra array? Marcar habilidades, alias. Pues mira, vamos a sacar los alias. Vale, aquí pondremos los alias. Vale, esto lo podríamos poner en un class, text, primary, ¿vale? No sé, por ponerle cosas. Voy a tirar la caja. Quiero el text. Bueno, da igual. Pero bueno, que es la cosa es esa, pues que sacaréis la información en una página de detalle. Vale, entonces esa es un poco el proceso. ¿Vale? Sobre todo al final la idea de esto es que os quedara claro el proceso de detalle que tenía. Empezaba por el servicio, controlando la función que te va a traer el elemento de detalle, partiendo por, muy importante, que devuelve la API en esa página de detalle, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Luego, en el archivo de rutas, controlar el parámetro, porque ahora íbamos a recibir un parámetro en la página de detalle, que era lo que iba a diferenciar un elemento de otro, ¿vale? Iba a hacer esa página dinámica en función del parámetro que recibiera. Luego acordaros que para poder recoger eso habíamos tenido que añadir el with component input binding en el router. Eso hacía que nosotros en nuestras páginas de detalle pudiéramos con el arroba input recoger ese parámetro. El arroba input no se cargaba, no acababa de inicializarse hasta que no estaba el componente ya cargado, con lo cual no podíamos utilizar el constructor y teníamos que utilizar el engineInit, importante, ¿vale? Si no será un defined.
Y pues ya básicamente utilizar la función del servicio que habíamos hecho con el ID que hemos recogido del parámetro para, para cargar el objeto individual que queremos visualizar. En la página de listado que teníamos que hacer el router link que nos iba a llevar a la ruta de detalle, que íbamos a hacer algún estilo para diferenciar o mostrar al usuario que está de alguna manera en un elemento, ¿vale? Destacando un elemento sobre los demás. Hemos hecho varios estilos. En Valorant hemos jugado con el tono de grises. En Final Space hemos jugado con el brillo, ¿vale? Y en Monster Hunter hemos jugado con la escala y el borde, ¿vale? Y luego lo otro ya era pues sacar los detalles pues visualmente, ¿vale? Ya es jugando con las clases de Bootstrap, los diferentes estilos que utilizamos, ¿vale? Para hacer páginas de detalle. Acordaos que las páginas de detalle pues siempre tienen mucho más contenido e información que las páginas normales, ¿vale? Claro, lo que hemos visto hoy de la página de detalle y la paginación. ¿Hay alguien vivo aún? Todo claro, todo Yo, claro. Vale, vale. a mí me cuesta un poco más el tema de la paginación, me raya más, pero bueno. A ver, la paginación no tiene más que la de Monster Hunter, que la hemos trabajado. Que, bueno, por un lado tienes que tener en cuenta la página con la que vas a trabajar, ¿vale? Dependiendo de la API, lo montarás de una manera o de otra, ¿vale? Hemos visto cómo hacerlo, pues en este caso que era una petición a una consulta a una base de datos y cambiábamos nuestro número de página y nuestro tamaño de página por los datos de la consulta. O en el caso de Pokémon, que hemos visto que podíamos, ya nos daban la página y la paginación y lo añadíamos simplemente en la query de la URL. En la parte del HTML utilizábamos el objeto en GBPagination que necesitaba un número total de elementos que iba a mostrar, el número de elementos por página que iba a sacar, y eso era importante para poder deducir el cuántas páginas iba a tener en total, que es por lo que ponía o sea, hacía los cálculos internamente. Luego teníamos la variable que controlaba la página y la función que controlaba los cambios de página. Esa función tenía que llamar pues al servicio, ¿vale? Pasando los nuevos datos, ¿vale? La nueva página para que me trajera la nueva información. Entonces sacarlo y mostrarlo. Ya estaba. No tenía mucho más. Al final es controlar sobre todo la página y luego la parte del tamaño o el total en función de la API un poco la información que nos dé. En el caso de Monster Hunter no nos lo daba, teníamos que sacarlo de la información, por eso hacíamos la función que ya traía todas las armas y contábamos el número, ¿vale? Pero lo hacía independientemente de la visualización, ¿vale? Fran, ¿puedes subir esto también en el GitHub? O sea, porque subiste el otro proyecto, pero sin la paginación y básicamente Ahora por os lo tener... subo, ahora lo subo y no te preocupes. Vale, gracias. Vale, hago el commit ahora y os lo subo y ya lo tenéis. Vale, esto es la versión, bueno, ahora lo cambio, ¿vale? Ahora cambio la versión 3, os lo subo con el repositorio y ya está, no os preocupéis, ¿vale? Ahora os lo subo para que lo tengáis. Entonces, ¿qué toca la semana que viene? Pues la semana que viene toca un ejercicio completo.
Vamos a hacer un ejercicio práctico con Angular Bootstrap y la API de Irule Compendium. Esto es el Zelda, ¿vale? La API del videojuego Zelda. Pues tenemos aquí la API, ¿vale? Es una API muy completa del videojuego Zelda. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues una página de inicio, vamos a tener que hacer el navbar, una página de las diferentes categorías. Veremos que la API tiene, pues, que si criaturas, que si equipo, ¿vale? Pues las diferentes categorías, hacemos una página para cada una, con su correspondiente página de detalle, ¿vale? Cuando seleccionemos un elemento, iremos a la parte de detalle, ¿vale? Y eso es un poco el ejercicio que vais a tener que hacer esta semana para corregirlo el miércoles que viene. Vale, ahora vamos a ir ya hemos visto teoría, entonces iremos hasta que empecemos con la parte del CRUD, vamos a hacer una serie de ejercicios que cada semana iremos corrigiendo, ¿vale? Para que vayáis potenciando o mejorando vuestras habilidades con la soltura, sobre todo a la hora de trabajar con estas cosas, con la API, con conectar, con la página de detalle, ¿vale? Entonces eso, vamos a ir ahora haciendo eso hasta que veamos que ya vamos bien y entonces ya haremos la parte siguiente de la teoría, que es la parte del CRUD, ¿vale? Pero eso seguramente sea después del examen de diseño de interfaces, ¿vale? Lo que correspondería a la segunda evaluación, ¿vale? Que ya pasaremos a tener dos sesiones semanales, ¿vale? De momento eso, estas semanas haremos ejercicios de práctica, ¿vale? Entonces, o sea, ¿El qué? no, yo decía, o sea, entonces primero vamos a estar haciendo ejercicios hasta que pase el examen, ¿no? Sí, a ver, la idea es esa, el estar haciendo cada semana, os propondré un nuevo ejercicio, corregiremos el que tenemos y al final de la clase os propondré el de la semana siguiente. Entonces, pues iremos haciendo eso. Como hemos hecho hoy, que hemos corregido el ejercicio y ya os propongo el de la semana que viene, que es este. La semana que viene corregiremos este y os propondré el de la otra semana. Vale, lo que hago es igual la semana de examen, las dos sesiones las hago de diseño de interfaces para que os preparéis para el examen, para daros un poco más de contenido de cara al examen. No contenido teórico, sino práctico, de hacer algún ejercicio más, alguna corrección de exámenes anteriores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Pues eso, pues nos vemos el lunes que viene, ¿vale? En la sesión de diseño. Que paséis buena semana y cualquier cosa, cualquier duda con el ejercicio o lo que sea, me lo comunicáis, ¿vale? Venga, cuidaros mucho. Muy bien. Gracias. Hasta luego.